Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto que nos acompañen porque hoy vamos a hablar acerca de puntos importantes en relación con COVID-19. Primero, acerca de este síndrome inflamatorio agudo que ocurre en niños que dan positivo a SARS-CoV-2. Y además vamos a hablar de cómo reacciona nuestro cerebro ante una pandemia. Contamos, como siempre, con grandes especialistas que nos acompañan en Visita Médica, pero vamos a conocer de qué se trata este síndrome agudo inflamatorio que ocurre en niños que tienen COVID-19. Los primeros reportes de COVID-19 en niños revelaban cursos benignos o incluso asintomáticos de la enfermedad, aun cuando se determinaba la presencia de daño pulmonar en estudios de imagen. Hoy, se sabe que los pequeños infectados con SARS-CoV-2 pueden desarrollar un síndrome capaz de poner en peligro su vida. Es un proceso inflamatorio agudo multisistémico en los niños que están expuestos al coronavirus 19. Entonces, es una respuesta muy similar a la que se presenta en el síndrome del Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki, de causa desconocida, se ha asociado justamente a infecciones en los niños. Y al igual que el síndrome inflamatorio multisistémico que desarrollan algunos menores que tienen o tuvieron COVID-19, puede dañar severamente el organismo de los pequeños. Las complicaciones pueden ser muy severas, sobre todo tomando en cuenta que provoca un síndrome inflamatorio agudo, sobre todo a nivel vascular. Puede estar con una vasculitis. Esta vasculitis o inflamación de los vasos sanguíneos parece ser ocasionada por una reacción desproporcionada de las defensas del organismo, produciendo un exceso de ciertas proteínas que regulan la reacción inmune llamadas citocinas. Podríamos considerar a este síndrome inflamatorio multisistémico en los niños la expresión más agresiva de esta infección por el coronavirus. Se llega a manifestar por fiebre muy persistente, por rash o un salpullido importante, además de diarrea, de vómito. Pero lo más grave es que esta inflamación de los vasos sanguíneos puede ocasionar daño a múltiples órganos, incluyendo el corazón, pudiendo propiciar el llamado choque cardiogénico, en el cual el corazón deja de bombear sangre al cuerpo. Científicos en Francia reportaron que con el uso de anticuerpos como las inmunoglobulinas y esteroides encargados de reducir la inflamación, se logra salvar la vida de los pequeños. Bueno, y me da mucho gusto dar la más cordial bienvenida en mi cita médica a la doctora Claudia López. La doctora López es infectóloga pediatra. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en mi cita médica. Hola, gracias a ti, Diana. Buenas tardes. Buenas tardes en la Ciudad de México. Buenos días todavía aquí en California y en Baja California. Bueno, doctora, platíquenos, en México, a usted como infectóloga pediatra, teniendo ya un paciente con este síndrome multisistémico agudo en niños con COVID-19. Y no, hasta el momento no. Hay un caso reportado, documentado, que no es como tal una enfermedad de Kawasaki, es un síndrome multisistémico. Hay dos maneras de presentación. La que es aguda, que es propia por la infección, y de esto sí hemos tenido un caso. Y en este caso fue un paciente que presentó falla multiorgánica en los primeros 2 días de infección y desgraciadamente falleció. Y la otra presentación es cuando el síndrome se presenta 2 a 3 semanas después de la infección, y es no por la infección, sino por los anticuerpos depositados. Hasta el momento no hay de estos casos reportados en México. Bueno, eso es una buena noticia. Se hablaba de que en el caso, por ejemplo, de la enfermedad de Kawasaki, que finalmente también es un padecimiento de origen desconocido, pero que se ha asociado a infecciones virales o incluso algunas bacterianas, pero en estos niños generalmente la mayoría que desarrollaba esta enfermedad, este síndrome, tenía ascendencia asiática.
Este síndrome multisistémico que se ha visto en Europa y que se han descrito casos también en Nueva York y algunos en California, este síndrome multisistémico no depende no es más común, digamos, en estos niños con ascendencia asiática, o eso todavía no está especificado. Sí, siempre, desde que se describió, la primera vez que se describió fue en Japón, y siempre se ha descrito una asociación genética y una predisposición asiática. En el caso de Europa, sí está muy claro en Inglaterra y en Nueva York que hasta el 60% de los niños que han presentado Kawasaki asociado a COVID tienen ascendencia asiática. Los únicos que no han encontrado esta asociación son España, pero sí, más de la mitad tienen asociación con ascendencia asiática. Este síndrome siempre asociado a virus y se asoció a coronavirus de otro tipo desde el 2005. Entonces, hasta hoy en día, la incidencia que tenemos en México asociada a otros virus es muy baja porque sí hay una asociación genética, ¿no? Doctora, ¿cómo se trata este síndrome multisistémico agudo? No hay un tratamiento específico, ya que lo que está provocando la inflamación es la inflamación de vasos sanguíneos secundario al depósito de anticuerpos. Entonces, el tratamiento primario es la aplicación de inmunoglobulina intravenosa, que lo que hace es con un pool de anticuerpos, se bloquean los anticuerpos que están produciendo daños. Se pueden poner hasta 2 dosis y si no hay respuesta se puede poner esteroide, ¿no? Lo importante es la mortalidad es muy baja, pero suele generar inflamación en los vasos del corazón, en las coronarias. Entonces, lo importante es hacer el tratamiento muy rápido en los primeros 5 días para no tener complicaciones posteriores. Claro. Doctora, y bueno, pues afortunadamente en México no hay casos y en general la aparición de este síndrome es baja en los niños con COVID, ¿verdad? Es baja. En general, la aparición de síntomas en niños con COVID es 2% máximo. Hay países con menos de 2% y la aparición de este síndrome es menos de 0.3%. Doctora, vamos a una pausa y regresamos con cuidados generales de los niños que resultan positivos a COVID-19. ¿Qué es lo que tienen que hacer los papás con estos pequeños? Hacemos una pausa, regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos conversando con la doctora Claudia López acerca de COVID-19 en niños. Doctora, si nuestro hijo resulta positivo a COVID-19, ¿qué tenemos que hacer como papás? Ok, lo primero es que la mayor parte de los pacientes que presentan COVID-19 y son menores de 15 años presentan un cuadro leve. Entonces, si hay un caso conocido en casa, lo único que tenemos que hacer, como cualquier enfermedad viral, es controlar la fiebre y vigilar que no haya datos de dificultad para respirar o de sangrado. Si no hay ninguno de estos datos, lo mejor es manejarlo en casa con aislamiento y, bueno, si es un niño grande, puede utilizar cubrebocas para no contagiar al resto de los hermanos. Si es un niño pequeño, hay que utilizar cubrebocas el resto porque el niño no se lo va a dejar y sí mantenerlo aislado. Si tiene algún antecedente de importancia como que es asmático, como que toma algún medicamento o tiene una enfermedad crónica de base, entonces sí hay que llevarlo al hospital. O si presenta dificultad para respirar o diarrea que puede poner en riesgo la hidratación, ¿no? Igual que los menores de 1 año. Si la condición es estable, igual se descarta algún grado de complicación, se siguen manejando en casa. Y son muy pocos los casos, únicamente cuando hay deshidratación o hay neumonía, que requieren hospitalización, ¿no? Aquí es muy importante que hasta hoy en día puede tener que ver con el asunto de que los niños no están yendo a la escuela. El 90% de los niños tienen infección asociada a alguno de los padres o algún familiar adulto. Entonces es muy importante que haga aislamiento el adulto y que haga aislamiento el niño. En la mayor parte de los hospitales, afortunadamente, ya se está consiguiendo que el papá acompañe al niño con protección adecuada para no contagiar a nadie más. Y medidas de higiene, ¿no? Lavado de manos y uso de cubrebocas a todos los que ya tengan edad para utilizarlo y a todos los que están en casa.
Sí, doctora, justamente eso que usted menciona, que qué importante es que un niño pequeño sobre todo, y bueno, incluso un niño de 8, 10, 12 años, pues todavía necesitan mucho de ese apoyo de los papás. Y cuando uno habla de aislamiento, esto genera una enorme angustia tanto para el pequeño como para los papás, ¿no? Y sobre todo para ese chiquito que requiere del apoyo de sus padres, ¿no? Así es. Entonces es importante que los adultos usemos el cubrebocas para que, bueno, en niños más grandes sí pueden utilizar cubrebocas. ¿A partir de qué edad se recomienda que el chiquito use el cubrebocas? Esto depende mucho del niño y es algo que va a ser muy importante ahora con el regreso a la nueva normalidad, ¿no? Un niño de más de 7, 8 años puede comprender que tiene que utilizar el cubrebocas y usarlo adecuadamente. Adecuadamente es cubrir nariz y boca y no estar tocando la cara. Un buen momento es enseñarlos ahora en casa. La verdad es que la experiencia que teníamos hasta ahora es que los menores de 10 años no se dejaban el cubrebocas, ahora se lo están dejando un poco más, y los niños menores de 6 años difícilmente hacen un uso adecuado, entonces pues hay que irlos educando en esto, y sobre todo el problema de que se estén tocando la cara todo el tiempo, luego eso los perjudica más que haberles puesto el cubrebocas. Menciono esto porque parte de la nueva normalidad a las escuelas está planteándose el de que los niños vayan con cubrebocas a las escuelas, ¿no? Así que es muy importante que desde ahora les estemos enseñando en casa y vayan, digamos, practicando, porque finalmente también es una cuestión de costumbre, ¿no? Si uno al principio pues se pone el cubrebocas y le molesta y se lo anda uno acomodando, pero con el tiempo uno se va acostumbrando, ¿no? Exactamente, yo creo que los niños con todas estas medidas de higiene son, como en cualquier otra cosa, muy receptores de aprendizaje, y es como buen momento de irles enseñando higiene de manos y uso de cubrebocas a ratos en la casa. Claro, luego son los niños los que andan recordando a los papás, no, es que ya tocaste esa superficie contaminada y después te tocaste la cara, no, tienes que lavarte las manos. Luego los pequeños son además muy observadores, ¿no? Exacto, sí. Sí. Doctor, ¿alguna recomendación ahora que pues regresemos a esta nueva normalidad con los niños en la escuela? Mis recomendaciones serían irles enseñando el uso adecuado de cubrebocas, higiene de manos, evitar tocarse la cara todo el tiempo, que esta recomendación sirve para todas las enfermedades respiratorias. Y algo muy importante, sé que no es fácil, pero evitar llevar a los niños enfermos a la escuela. Claro, eso es muy importante porque desafortunadamente los papás trabajan, no tienen dónde dejarlos, pero sí, esto va a ser una realidad que ahora los pequeños con fiebre no van a poder ir a la escuela, y entonces también las empresas que contratan a los papás van a tener que entender que esos papás se van a tener que quedar en casa para cuidar a sus chiquitos enfermos. Doctora, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Mi Cita Médica. No, gracias a ti, Diane, gracias a todos, saludos. Saludos, la doctora Claudia López, infectóloga pediatra, pues explicándonos todo lo que tenemos que hacer. Y ya está con nosotros el doctor Eduardo Calixto, quien es doctor en neurociencias, es neurólogo y neurofisiólogo, quien nos va a explicar qué sucede en nuestro cerebro durante una pandemia y de qué manera podemos nosotros darle la vuelta a las cosas para que queden a nuestro favor en medio de esta peculiar situación. Hacemos una pausa y regresamos con el doctor Calixto. Gracias por seguir con nosotros en Mi Cita Médica. Nos enlazamos con el doctor Eduardo Calixto. Ustedes seguramente lo conocen en distintos programas de radio, de televisión, en redes sociales. Muy activo el doctor Eduardo Calixto, quien es neurólogo y neurofisiólogo y además doctor en neurociencias, una autoridad en todo lo que ocurre en nuestro cerebro. Doctor Calixto, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mi Cita Médica. Es un honor para mí, de verdad, un saludo para todos allá en nuestra comunidad latina, desde la Ciudad de México, para todos un gran saludo. Muchísimas gracias. Y bueno, doctor Calixto, ¿qué sucede en nuestro cerebro? Estamos encerrados, tenemos miedo, no sabemos qué va a pasar. Nos dicen que no hay tratamiento, que una vacuna estará lista, si bien nos va, para el 2022. ¿Cómo reacciona nuestro cerebro ante toda esta incertidumbre? Exactamente, el proceso, cuando tenemos una incertidumbre muy grande, automáticamente se empiezan a activar zonas cerebrales para tratar de comprender la situación, y estas zonas son específicas para generar tensión,
para generar nerviosismo, de tal manera que la interpretación del cerebro es adelantarse muchísimo a los eventos que en ese momento están sucediendo. Se genera un cambio neuroquímico que evidentemente entonces prolonga esta sensación de no saber qué está pasando, y al mismo tiempo esta proyección hace que todo se presente como una amenaza. Esto en parte explica por qué a veces somos tan intolerantes a situaciones que no deberíamos, incluso que no nos deberían molestar. Y este proceso se va alargando en la medida que es muy claro que el evento nos va generando cada día más tensión. Acaba de salir un artículo hace 3 días de una revista de alto impacto en la ciencia que indica claramente que los cambios en el cerebro se dan como si tuviéramos inanición, como si dejáramos de comer. Todos estamos de acuerdo que si dejamos de comer en un momento, esto puede ser riesgoso y puede tener un peligro, porque en la gran medida que nosotros no comamos, el impacto en diferentes órganos es muy evidente, pero en el cerebro es mucho más. Lo que estoy diciendo con toda esta circunstancia es que en el aislamiento el cerebro tal se pone en una condición que cambia su metabolismo, reorganiza redes neuronales y efectivamente la soledad o la sensación de aislamiento le puede hacer mucho daño al cerebro. Depende de la edad en la que estemos y depende cómo lo estemos llevando. No es lo mismo vivir y estar en convivencia 2 o 3 personas en la misma casa que cuando esta persona está sola. De tal manera que cuando estos confinamientos terminen o cuando ya podamos salir, el 76% de las personas van a tener una reorganización cerebral plástica y vamos a ver una sensación y una necesidad incluso de tocar, de hablar con las personas. Es un hecho, querida Diana y queridos amigos que en este momento nos ven, que necesitamos la comunicación cara a cara, cuerpo a cuerpo, la comunicación real, porque aunque nos estemos viendo, al cerebro le interesa mucho ver la reacción de nuestros ojos, la comunicación en viva voz de cada una de nuestras, digamos, interacciones, y esto es fundamental. Así que el mensaje, sí hay cambios cerebrales, hay cambios hormonales, hay cambios neuroquímicos que nos predisponen a estas circunstancias, a que nos pongamos incluso más, digamos, nerviosos, estresados, y todo por un factor inicial que es la incertidumbre y eventualmente que nos detengan hasta cierto punto con la digamos, la información de que debemos estar encerrados sin explicarnos cuándo termina esto. Si nosotros tenemos la posibilidad de saber fechas próximas, de saber que esto se va a cambiar y que de ahí debemos ir notificando a las personas que esto va a terminar en ciertas épocas, ayuda muchísimo al cerebro a cambiar este proceso. Sí, pero además en este caso decimos, bueno, va a terminar ahora esta, digamos, primera ola, pero ya nos están anunciando que viene la segunda ola y que en un descuido puede estar peor que la primera. Entonces, pues esto también nuevamente es como volver a vivir lo que ya experimentamos, volver a generar, o hay alguna forma de adaptarnos, hay alguna forma de cambiar ese chip y de tomar las cosas de otra manera para voltear las cosas a nuestro favor. Es posible hacerlo, querida Diane, con mucho trabajo desde el punto de vista cognitivo. Sí es posible, pero esto solamente lo logra el 42% de la población. Entonces necesitamos estar en comunicación constante. Aún muchas personas que les estemos explicando por momentos se les olvida o pueden regresar al punto inicial. Ahí el mensaje es, por favor, tomemos esto con calma, no nos desesperemos y explicarlo tantas veces sea necesario. Y aquellos que tengamos la posibilidad de estar hablando con personas, volver a empezar sin llegar a perder la condición de que todos tenemos y tendremos que llegar al punto de reconocimiento y con mucha calma volver a empezar si es posible esto. Bueno, me imagino que, bueno, vamos a hacer una pausa, doctor Calixto, y vamos a regresar con otro punto que me parece sumamente relevante y que tal vez, no lo sé, usted nos lo dirá, si tiene que ver en ese 42% que es la resiliencia. Vamos a hacer una pausa, volvemos. Regresamos con el doctor Eduardo Calixto, quien es doctor en neurociencias. Doctor Calixto, ¿cómo podemos desarrollar la resiliencia? ¿Qué elementos se necesitan? Sacar lo mejor de nosotros en estas fases agudas y críticas en donde la familia está alrededor
y en especial con los papás, con los abuelos. Dar lo mejor de nosotros es fundamental, y yo diría que hay 5 puntos esenciales para trabajar. El primer punto es encontrar la confianza. Si nosotros en este momento empezamos a sentir confianza por lo que estamos haciendo, ¿qué es lo que rápidamente podemos tener a la mano y decir, vamos a hacer esto, plan A, plan B, pero en la medida que la familia se sienta cercana y estemos juntos? Esa parte de la confianza es fundamental. Tener una interacción interpersonal de calidad, es decir, que la familia se sienta apoyada entre todos, que si a veces puede haber un problema, regresar a un punto esencial para decir, podemos sacar lo mejor de nosotros, somos una parte fundamental de entre nosotros mismos, la calidad de atención que tengamos entre nosotros. Tercer punto es trabajar adecuadamente nuestras expectativas. Es muy importante tener expectativas adecuadas, no irnos a los extremos, no irnos y decir mañana nos vamos a ser millonarios o vamos a componer toda esta parte. Además, mantener los buenos hábitos que tenemos en este momento. Hicimos buenos hábitos, Diane, horarios, comida, saberle decir a una persona que lo queremos. Muchas veces estuvimos pensando que necesitábamos tiempo para estar en casa. Hoy que lo hemos tenido y que tenemos esa posibilidad, es fundamental seguirlo trabajando, seguir tomando tal vez el teléfono o la tableta o la computadora para decirle, te quiero, te estoy esperando, estamos juntos. Y finalmente, de mantener estos buenos hábitos, entender que el futuro no necesariamente es igual que al presente. Es decir, con todo esto, establecer a nuestro cerebro la necesidad de vivir el aquí y el ahora, y que somos más importantes y más grandes que nuestros problemas, Diana. Déjame decirles una reflexión muy importante. Ya aprendimos, la gran mayoría de los seres humanos, tenemos un cerebro que ha evolucionado 64 millones de años ya, que ya aprendimos a conectar nuestras neuronas cuando éramos pequeños, que además de eso hemos hecho lo mejor y hemos salido de problemas más grandes, que a los 5 años aprendimos a tener miedo de estar solos, pero a los 10 teníamos ya ese enamoramiento que muchas veces nos hacía motivarnos, que a los 20 años comprendimos que a lo mejor era importante estar con una persona. Nuestro cerebro es más grande que todo eso, Diane, y vamos a poder salir de ello con todos, de verdad, con una mejor resiliencia si nos ponemos a trabajar en esa parte. Estoy segura de que así será, y bueno, pues con los consejos de usted, doctor Calixto, sin duda nos ayuda muchísimo para desarrollar esta resiliencia y poder enfrentar esta situación de la mejor manera posible, sacar adelante nuestra condición y también la de nuestros seres queridos. Doctor Calixto, muchísimas gracias por habernos acompañado en Mi Cita Médica. Siempre un honor. Muy buenos días, muy buenas tardes desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias al doctor Eduardo Calixto y muchas gracias a Luz Reynoso, quien se encuentra en el estudio de Mi Cita Médica, como siempre, apoyándonos. Luz, muchísimas gracias. Te envío un fuerte abrazo a la distancia y, por supuesto, gracias a usted por el favor de su atención. Hasta la próxima.